Hoy toca hablar de cosas que escribo. Y no suelo escribir ciencia ficción, pero esta vez toca hablar de ciencia ficción. Vamos, que este vídeo es para promocionar Historias de la Galaxia 2.0, que ha salido esta mañana en PDF, descargable, gratis. Tenéis el enlace correspondiente ahí abajo y todo eso. Y explicaré un poco de qué trata ese proyecto, así por encima. Tampoco quiero alargarme en la hostia, pero bueno, creo que venía bien un vídeo explicando un poco cómo he llegado a esto. Si visteis el vídeo de mis proyectos para 2020, algo recordaréis. Si no lo visteis, tenéis el link ahí arriba, pero bueno, de todas formas, podemos hacer un breve resumen de ese trocito. Aparte de eso, tengo un proyecto inminente, del que no quiero hablar todavía, pero que sí puedo decir que será retomar alguna idea vieja y que será dentro del campo de la ciencia ficción. Aquí tiene su huequito también ese proyecto que decía que sacaré en breves y que ya podéis ver situado en el esquema. Efectivamente, ese proyecto que faltaba ahí es Historias de la Galaxia 2.0. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues hace ya unos años, allá por 2012, se me ocurrió una idea para la revista Exégesis, que es una revista de ciencia ficción, principalmente cómics, bastante recomendable. La idea era contar una serie de historias sueltas, pero que transcurrieran en el mismo contexto, y cada una de ellas con un estilo literario distinto a medida que se va desarrollando la literatura. Entonces habría historias escritas en el mismo estilo que en la Biblia, después habría historias escritas en plan elegía o romance, como en la Edad Media, después avanzaríamos a historias escritas en estilo romanticista, luego estilo pulp, hasta llegar al contemporáneo. Es decir, probar un poco estilos distintos. A mí me interesa bastante la versatilidad. Creo que la gente que más me gusta leer pues es precisamente porque son versátiles y pueden escribir en muchos estilos distintos, y a mí me interesa también escribir en la mayor cantidad posible de estilos distintos y géneros distintos y probar cosas nuevas y ver cómo me las arreglo escribiendo todo eso. Así que esta idea me resultaba interesante. Historias de la Galaxia se empezó a publicar en la revista Exégesis. Venía acompañado, por cierto, por estas ilustraciones brillantes de Jorge Álvarez. No llegué a hablar con él, era el dibujante que la revista asignó a Historias de la Galaxia. Pero bueno, como podéis ver, pues sus ilustraciones son bastante impresionantes, vamos. Después la línea editorial de Exégesis cambió, pasó a ser una revista solo de cómics, y a quienes hacíamos relatos ilustrados nos dieron un plazo de X meses para que los concluyéramos. Pero bueno, yo a su vez en esa época no estaba escribiendo por otra historia totalmente distinta, así que no los concluí y el proyecto quedó a medias. Retomé el proyecto unos cuantos años después, y en 2016 pues publiqué en mi blog el PDF de Historias de la Galaxia, tal y como había sido concebido en un principio, más o menos. Es decir, con 9 capítulos escritos en distintos estilos literarios. Y bueno, me pareció interesante, me lo pasé bien escribiéndolo y pude innovar un poco y hacer cosas que no había hecho nunca. Por ejemplo, el relato cubista, para el que quería un dibujante pero que al final lo hice yo solo, pues es un poco esto, el estilo literario cubista, no tiene mucho que ver con la pintura, que es de dar forma a las letras para que sugieran imágenes y tal, y ese tipo de técnicas. Pues terminé haciendo esto, que creo que fue un experimento bastante curioso y que quedó razonablemente bien. Así que así quedó ese proyecto, publicado en PDF en 2016. El año pasado, sin embargo, dándole vueltas a algunos temas sobre las distintas obras que he escrito y cómo quiero que se conecten entre sí, que cuenten cosas distintas y tal, pues me di cuenta de que Historias de la Galaxia, con unos pocos retoques y alargándola un poco más, sería interesante para narrar muchas perspectivas y muchas de las cosas que quiero narrar y de las ideas que quiero sembrar en las cosas que escribo. En la introducción a Historias de la Galaxia 2.0 lo explico con más detalle, pero bueno, básicamente todo tipo de temas que me interesan, pues como la dualidad orden y caos, la creación de universos ficticios, la búsqueda de la inmortalidad, las drogas, la política y la crítica social, etcétera,
pues estaban ahí presentes en Historias de la Galaxia y se podían tratar un poco mejor. Así que decidí reescribir un poco y crear Historias de la Galaxia 2.0, con 3 capítulos nuevos que serían Barroco, Generación Beat y Surrealismo. Hasta me animé a hacer una ilustración para el estilo de la generación Beat, y eso que yo dibujo como el culo, y desde luego no suelo dibujar, pero me dio la venada y terminé haciendo esta chapuza. Esto es solo para mostrar que tengo cierta ilusión en el proyecto. Y de surrealismo, pues con un poco de Photoshop y tal, también fui creando una ilustración a partir de diversas fotos y de diversas cosas. Por ejemplo, la sangre que se cae por el desagüe ahí es sangre mía de un día que sangré por la nariz y cayeron coágulos de sangre al lavabo, y dije, si saco una foto a esto me sirve para la ilustración de Historias de la Galaxia Surrealismo. Pues eso. Entonces yo creo que maneja unos cuantos estilos distintos y creo que ha quedado un resultado razonablemente entretenido. Es corto, no tarda mucho en leerse, pero oye, igual os puede amenizar un poco la cuarentena y me apetecía contar cómo había salido este proyecto. Así que recordad, si queréis leer esto, pues tenéis los links ahí abajo. Se agradece cualquier aportación o difusión o lo que sea. Cualquier crítica también. Las críticas siempre se agradecen mucho y ayudan mucho. Y si no os apetece leerlo, pues no lo hagáis. Yo qué sé, haced lo que queráis.